3. El amor del Padre hacia el Hijo. 6. ¿Qué padre hay entre ustedes que si el Hijo le pide un pan le dará una piedra? Vamos a considerar cuál sea el significado de estas 6 cosas que se contraponen entre sí: pan y piedra, pescado y serpiente, huevo y escorpión. El pan, llamado así porque se pone en la mesa con cualquier otro alimento, simboliza la caridad que debe estar unida con cualquier otro alimento de obras buenas. Dice el apóstol: todo se haga en la caridad. Como sin el pan una mesa parece escuálida, así sin la caridad las otras virtudes nada son, ya que se hacen perfectas solo en la caridad. Glosa. Dice el apóstol: todo se haga en la caridad. Como sin el pan una mesa parece escuálida, así sin la caridad las otras virtudes nada son, ya que se hacen perfectas solo en la caridad. Glosa. Se lee en el Levítico: comerán su pan hasta saciarse y habitarán sin temor en su tierra. El Señor promete aquí 2 cosas, de las que gozaremos perfectamente en la vida futura: la abundancia de la caridad, de la que el alma se saciará, y la paz de la tierra, o sea, de nuestra carne. Todo cristiano, hijo de la gracia, debe pedir a Dios Padre este pan, el de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Por esto ruega: danos hoy nuestro pan de cada día. Todo cristiano, hijo de la gracia, debe pedir a Dios Padre este pan, el de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Por esto ruega: danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Le dará quizás una piedra? Dice Job: el torrente divide la piedra de la neblina y la sombra de la muerte del pueblo peregrino. 28, 3-4. El torrente simboliza la compunción de las lágrimas que separa la piedra de la neblina, o sea, la dureza de la mente oscurecida, y la sombra de muerte, o sea, el pecado mortal que procede del diablo, cuyo nombre es muerte. Lo separa del pueblo peregrino, o sea, de los penitentes que se consideran peregrinos en este destierro. Pues bien, si el Hijo le pide la caridad, Dios Padre no le da la dureza del corazón, sino que se la quita. Dice en Ezequiel: les quitaré el corazón de piedra, que es insensible, y les daré un corazón de carne, que es sensible al dolor. 36-26. O si le pide un pescado. El pez simboliza la fe en las cosas invisibles. Como el pez nace sumergido en el agua y en ella vive y se alimenta, así la fe en Dios es engendrada de manera invisible en el corazón. Es consagrada por la gracia invisible del Espíritu mediante el agua del bautismo. Se alimenta para que no desmaye con el invisible auxilio de la divina protección, y cumple todo el bien posible poniendo los ojos en los premios invisibles. O también, la fe se compara al pez, porque como el pez es continuamente agitado por las olas del mar sin perecer, así la fe no se ablanda por las adversidades. Todo cristiano debe pedir este pez a Dios Padre orando: concédeme vivir y morir en la fe de tus apóstoles y de tu Santa Iglesia Católica. 7. En lugar del pescado, ¿le dará quizás una serpiente? La serpiente es llamada así porque se acerca a escondidas serpenteando. Las serpientes son frías por naturaleza y no atacan sino cuando se calentaron. Algunos afirman que las serpientes nacen de la médula espinal de un hombre muerto. También se cuenta que la serpiente muere si le echan encima hojas de zarza. Se cuenta también que si la serpiente ve a un hombre desnudo lo teme, pero si lo ve vestido lo ataca. Y las serpientes gustan mucho del vino y comen la carne y las hierbas y chupan los humores del animal al cual se agarran. Aristóteles. La serpiente es el diablo que se acerca a escondidas para tentar, o también su perfidia que serpentea como un escorpión.
El diablo por su innata maldad es frío, pero inflamado por el ardor de dañar, intenta inocular el veneno de la infidelidad en las almas de los fieles, los únicos que viven. En cambio, todos los demás están muertos, porque matados por el veneno de la infidelidad que emana de su mismo corazón y sale fuera para matar a otros. Con todo, debemos dar gracias a Dios que nos dio una medicina contra ese veneno, las hojas de la zarza que ardía y no se consumía, Éxodo 3:2, simboliza a la humanidad de Cristo que cubierta por las púas del sufrimiento ardió en el fuego de la pasión, pero no se consumió. Se secó como una teja mi vigor, Salmo 21:16. Sus hojas, o sea, sus palabras, matan a la serpiente, o sea, al diablo y su perfidia. El diablo teme al hombre desnudo, o sea, al pobrecillo de Cristo, despojado de las cosas temporales. En cambio, cuando ve a un hombre vestido, o sea, codicioso y enfrascado en las cosas temporales, lo ataca, o sea, lo asalta con fuertes tentaciones y en cuanto le sea posible, le inocula el veneno. El diablo teme al hombre desnudo, o sea, al pobrecillo de Cristo, despojado de las cosas temporales. En cambio, cuando ve a un hombre vestido, o sea, codicioso y enfrascado en las cosas temporales, lo ataca, o sea, lo asalta con fuertes tentaciones y en cuanto le sea posible, le inocula el veneno. O también, el hombre desnudo es aquel que está despojado de la vestidura de su voluntad. De él habla el Evangelio de Marcos. El ciego arrojó el manto y brincando se acercó a Jesús. 10:50. El que quiere recibir la luz y llegar a la salvación debe ante todo arrojar lejos su propia voluntad. En cambio, el que se viste con la vestidura de su propia voluntad se expone enseguida a los ataques del diablo. Todo esto es evidente en Adán. Mientras permaneció en la obediencia, el diablo lo temía. Los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 2:25. En cambio, cuando se cubrió con la vestidura de su voluntad, la serpiente los atacó. Al advertir que estaban desnudos, trenzaron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. El que quiere recibir la luz y llegar a la salvación debe ante todo arrojar lejos su propia voluntad. En cambio, el que se viste con la vestidura de su propia voluntad se expone enseguida a los ataques del diablo. Todo esto es evidente en Adán. Mientras permaneció en la obediencia, el diablo lo temía. Los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 2:25. En cambio, cuando se cubrió con la vestidura de su voluntad, la serpiente los atacó. Al advertir que estaban desnudos, trenzaron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Además, el diablo gusta mucho del vino de la lujuria y de la carne, o sea, de la carnalidad de la gula. Engulle también de buena gana las hierbas, o sea, el esplendor de la gloria terrena y del hombre, al cual se aferra por su consenso, chupa y extrae todos los humores, es decir, la compunción de la mente. Dios Padre no dará tal serpiente a su Hijo, que le pide un pescado, más bien de un infiel hacia un fiel, y de la muerte lo convierte a la vida. 8. O si el Hijo le pide un huevo, en el huevo está simbolizada la certidumbre de nuestra esperanza, porque en el huevo no se ve todavía el feto perfecto, sino que se espera que con el calor llegue a la maduración. Glosa. El huevo deriva su nombre del latín uvidus, húmedo, porque su interior está lleno de humor. Así el que tiene esperanza de los bienes eternos está lleno del humor de la devoción. Se lee en la historia natural que los huevos se diferencian entre sí por la forma. Algunos son puntiagudos y otros redondeados. Los huevos alargados y puntiagudos producen los machos. En cambio, los huevos redondeados producen las hembras y tienen las extremidades anchas. Hay también huevos de viento, pequeños, insípidos y estériles. Si durante la incubación están
estallan truenos, los huevos se pudren. En los huevos puntiagudos está indicada la esperanza de los bienes eternos. Dice el apóstol: olvidando las cosas pasadas, me lanzo a las futuras. Filipenses 3:13. En la longitud y en la parte aguda del huevo está simbolizado el deseo que el alma nutre en la esperanza del reino celestial. De tal huevo nace un macho, o sea, una obra virtuosa. En los huevos ensanchados y redondeados está simbolizada la esperanza de los bienes pasajeros, si se puede llamar la esperanza. Lo que uno ve, ¿cómo puede esperarlo? Romanos 8:24. En tales huevos está simbolizado el camino ancho que lleva a la muerte, Mateo 7:13. O también en el circuito merodean los impíos, Salmo 11:9. Dios mío, haz que sean como una rueda, Salmo 82:14. De estos huevos nace una hembra, o sea, una obra afeminada, y esa esperanza es obtusa, o sea, oscura, que prefiere las tinieblas a la luz. Esta esperanza está simbolizada en el huevo de viento, porque es inconstante y llena de viento. Dice Oseas: sembraron viento y cosecharon tempestades, 8:7. Cual la semilla, tal el fruto. El que siembra vanidad recogerá condenación. La esperanza puesta en el viento no produce frutos de caridad. Es mezquina porque no crece en Dios, y es insípida porque su sabiduría no está condimentada con el sabor del Espíritu. En fin, cuando al principio de la conversión y de la nueva vida estallan los truenos, o sea, las tentaciones de la prosperidad o de las adversidades, suelen echar a perder los huevos de la esperanza y de los santos propósitos. En fin, cuando al principio de la conversión y de la nueva vida estallan los truenos, o sea, las tentaciones de la prosperidad o de las adversidades, suelen echar a perder los huevos de la esperanza y de los santos propósitos. Pues bien, el Hijo de la Gracia debe pedir al Padre de la Misericordia el huevo de la esperanza de los bienes eternos. Como dice Jeremías: bendito el hombre que confía en el Señor y pone en él su esperanza, 17:7. 9. El Padre le dará quizás un escorpión. ¿Cómo se debe temer al aguijón envenenado que el escorpión tiene en la cola? Así es un acto contrario a la esperanza mirar atrás, o sea, al pasado, mientras la esperanza se extiende hacia adelante en la aspiración de los bienes futuros. 9. El Padre le dará quizás un escorpión. Como se debe temer al aguijón envenenado que el escorpión tiene en la cola, así es un acto contrario a la esperanza mirar atrás, o sea, al pasado, mientras la esperanza se extiende hacia adelante en la aspiración de los bienes futuros. El escorpión, que tiene la característica de no herir la palma de la mano, lame con la boca, mientras tanto la cola, en la que tiene 2 aguijones, hiere e inocula el veneno. La palma de la mano se llama así por no tener pelos. La mano simboliza la obra buena y la palma la recta intención en el obrar. El pelo en la palma o en el ojo es la intención mala. Se lee en el Evangelio: si tu ojo, o sea, tu intención, es límpido, todo tu cuerpo, o sea, la obra, será luminoso. El escorpión es el diablo que seduce con la sugestión, pero al final hiere con los 2 aguijones de la cola. En la vida presente él envenena el alma y el cuerpo con el pecado, y en la vida futura castiga a los 2. Feliz el hombre que en la mano de sus obras tiene la palma de la recta intención, que el diablo no puede herir. La palma sin mancha de la recta intención purifica y hermosea el rostro y todo el cuerpo. Si ustedes, que son malos, todas las criaturas en presencia de la bondad de Dios son malas, porque ninguno es bueno sino Dios solo. Lucas 18:19. La comparación es muy oportuna. Si el hombre pecador, todavía bajo el peso de la fragilidad de la carne, no rehúsa dar las cosas temporales a los hijos que se las piden,
Con mayor razón el Padre Celestial concede a los hijos que viven en tierra, en el temor y en el amor, los bienes imperecederos del cielo. Aquel que es el Dios bendito por los siglos, se digne concedernos también a nosotros estos bienes eternos. Amén, así sea. Cuarto, sermón moral 10. De Siquem, de Silo y de Samaria vinieron 80 hombres con la barba rasurada, con la ropa desgarrada y macilentos, y traían en sus manos ofrendas e incienso para llevar a la casa del Señor. Jeremías 41:5. Como aquellos hombres se juntaron para orar al Señor, también nosotros en estos días nos hemos reunido en oración. Por esto, estos días son llamados en griego letanías, y en latín y castellano rogaciones, o sea, oraciones. Fueron instituidas para orar al Señor e impetrar gracias. De manera peculiar fueron instituidas por estos dos fines: rogar a Dios que nos perdone los pecados, como lo dice Isaías. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios, 58:2. Y para implorar los beneficios de su misericordia, tanto para las cosas espirituales como para las temporales. Y nosotros, para merecer recibir esos beneficios, debemos hacer espiritualmente lo que los 80 hombres hicieron materialmente. Los 80 son todos aquellos que, en los 7 días de la vida presente, viven obrando el bien a la espera del día octavo, el de la resurrección. Todos son llamados varones, en latín viri, porque no llevan a cabo obras frívolas o vanas, sino solo actos de virtud. En efecto, el sustantivo vir, hombre, viene de virtus, virtud, fortaleza. Esos 80 varones vienen de Siquem, que se interpreta fatiga, y de Silo, que se interpreta dónde está él, y de Samaria, que se interpreta lana, que deriva del latín laniare, o sea, desgarrar, arrancar. Estas 3 localidades simbolizan las 3 circunstancias que se relacionan con las cosas temporales. Se adquieren con fatiga, se conservan con el temor de perderlas. El avaro pregunta siempre, ¿dónde está él, o sea, el dinero? Y se pierden con vivo disgusto. He ahí el desgarro y la dilaceración del corazón. El que quiere de veras orar al Señor debe dejar en segundo lugar todas estas cosas. Estas 3 localidades simbolizan las 3 circunstancias que se relacionan con las cosas temporales. Se adquieren con fatiga, se conservan con el temor de perderlas. El avaro pregunta siempre, ¿dónde está él, o sea, el dinero? Y se pierden con vivo disgusto. He ahí el desgarro y la dilaceración del corazón. El que quiere de veras orar al Señor debe dejar en segundo lugar todas estas cosas. 11. Con la barba rasurada. La rasuración simboliza la obra virtuosa. Dice el Salmo, como óleo perfumado en la cabeza que desciende por la barba de Aarón, 132:2. Aarón se interpreta monte fuerte y es figura del hombre constante que extiende la mano a cosas grandes y en cuya cabeza, o sea, en cuya mente, se esparció el ungüento de la gracia divina. Los gladiadores que se preparan para el combate suelen untarse la cabeza. Así Dios unge la mente del justo, para que sea intrépido contra el antiguo adversario. Este ungüento desciende por toda la barba, palabra que el Salmo repite 2 veces, porque de la abundancia de la gracia interior son ungidas las grandes obras del doble mandamiento de la caridad. Y se rasura la barba aquel que jamás presume de ser capaz de buenas obras. Dice Isaías, en aquel día el Señor rasurará con navaja afilada o tomada en préstamo.
rasurará la cabeza, el pelo de las piernas y toda la barba, los que se hallan más allá del río. 7:20. Más allá del río de los placeres mundanos están los penitentes, a los que el Señor con la navaja afilada o tomada en préstamo de su pasión rasurará toda presunción de poder obrar el bien. ¿Quién puede presumir o gloriarse de poder obrar el bien cuando ve al Hijo del Padre, fortaleza y sabiduría del Padre, clavado en la cruz y colgado entre dos ladrones? En la cabeza, en las piernas y en la barba están simbolizados el principio, la continuación y el cumplimiento de la obra buena. Todo esto el Señor lo rasura en el penitente, porque le prohíbe presumir o gloriarse tanto en el principio como en la continuación y en el cumplimiento de la obra buena, para que el que se gloríe en el Señor, no en sí mismo. Y se rasura la barba aquel que jamás presume de ser capaz de buenas obras. Dice Isaías: en aquel día el Señor rasurará con navaja afilada o tomada en préstamo. Rasurará la cabeza, el pelo de las piernas y toda la barba, los que se hallan más allá del río. 7:20. Más allá del río de los placeres mundanos están los penitentes, a los que el Señor con la navaja afilada o tomada en préstamo de su pasión rasurará toda presunción de poder obrar el bien. ¿Quién puede presumir o gloriarse de poder obrar el bien? Cuando vea al Hijo del Padre, fortaleza y sabiduría del Padre clavado en la cruz y colgado entre dos ladrones, en la cabeza, en las piernas y en la barba están simbolizados el principio, la continuación y el cumplimiento de la obra buena. Todo esto el Señor lo rasura en el penitente, porque le prohíbe presumir o gloriarse tanto en el principio como en la continuación y en el cumplimiento de la obra buena, para que el que se gloríe en el Señor, no en sí mismo. 12. Y con los vestidos desgarrados. Los vestidos simbolizan los miembros del cuerpo. Dice el Apocalipsis: en la ciudad de Sardis hay pocas personas que no mancharon sus vestiduras. 3:4. O sea, sus miembros. Son de veras pocas aquellas personas en Sardis. Sardis se interpreta belleza del dominio, y en ello está indicada la virginidad, y el que la conserva posee la belleza del dominio. Oh, qué espléndido dominio, cuando el Creador domina el espíritu y el espíritu la carne. Desgarra sus vestiduras aquel que no se perdona a sí mismo en la mortificación del cuerpo. Se lee en Job: se levantó, desgarró su túnica, y después de rasurar la cabeza se postró por tierra y adoró a Dios. 1:20. Job, que se interpreta doliente, es el penitente, que se arrepiente en la contrición, se levanta con la confesión, desgarra la túnica, o sea, castiga su carne para reparar el pecado. Se rapa la cabeza mediante la humildad de la mente, se postra en tierra en la meditación de la muerte y adora a Dios en acción de gracias. Y escuálidos. La escualidez es palidez, flacura, desaliño y desnutrición. Los grandes penitentes tienen esta escualidez: palidez en el rostro, fiara en el cuerpo, desaliño en las vestiduras y escasez en la alimentación. 13. Tenían en sus manos ofrendas e incienso. Dice Aristóteles en la Historia Natural: la mano del hombre, obra del Creador, es muy adecuada para todas las actividades, porque es abierta y dividida en varias partes, y se puede utilizar una parte sola o dos, y también muchas, según las circunstancias. La agilidad y las articulaciones de los dedos son muy útiles para recibir y retener. En la mano está simbolizada la actividad que debemos desplegar en favor del prójimo, y diferenciarla en varias partes, según las necesidades. Usa una sola parte cuando solamente se dirige a Dios, y usa dos partes cuando socorre al prójimo, con el alimento del alma y del cuerpo. La agilidad de los dedos, o sea, el ejercicio de las virtudes en la vida activa, cumple dos tareas: recibe la gracia dada por Dios y la retiene.
o sea, la conserva para no perderla. En esta mano, pues, debemos tener los dones de la virtud, de la caridad y de la limosna, y el incienso de la devoción interior, para que todo lo que hacemos lo hagamos con devoción, para ofrecerlos en la casa del Señor. Esto se dice también en el Apocalipsis: el humo del incienso con las oraciones de los santos subió delante de Dios por las manos del ángel. 8:4. El que busca la alabanza por las buenas obras que realiza, no ofrece dones en la casa de Dios, ni el humo del incienso sube delante del Señor. Esto nos enseña a hacer la oblación de nuestras obras en la casa del Señor, con la conciencia pura en la cual Él habita, y de Él y delante de Él solo esperar la recompensa. Y así nuestra devoción a través del ministerio de los ángeles, encargados de nuestra custodia, subirá a Dios, y su gracia descenderá sobre nosotros, para que también nosotros seamos capaces de subir hasta su gloria. Nos lo conceda aquel que es el Dios bendito por los siglos. Amén, así sea.